mi marido y su amante me humillaron por ser solo la mujer que limpia el suelo, pero lo que no esperaban era que, al final, yo sería dueña de todo. Vera siempre había estado orgullosa de su vida y del trabajo que había construido con tanto esfuerzo. Desde hacía 7 años, formaba parte del equipo de limpieza de Constructora Vallejo, una de las empresas más grandes del sector de la construcción en la ciudad. Para muchos, su función podría parecer simple, pero ella sabía la importancia de lo que hacía. Le gustaba la sensación de dejar todo limpio, organizado y listo para un nuevo día. El aroma del suelo recién lavado, las ventanas brillando al reflejar el sol de la mañana. Eran pequeños detalles que marcaban la diferencia en el ambiente. Su marido, Sergio, también trabajaba en la empresa, pero en un área diferente. Como administrador, era responsable de gestionar contratos, reuniones y tomar decisiones. Vera siempre había sabido que los dos ocupaban posiciones muy distintas, pero nunca lo vio como un problema. Desde que se casaron, construyeron una relación basada en el respeto y la compañerismo. La rutina de ambos era predecible, casi ensayada. Vera salía de casa muy temprano, preparaba el café y dejaba la mesa lista antes de tomar el transporte para el trabajo. Sergio, por su parte, solía despertarse un poco más tarde, revisar documentos y salir apresurado, siempre hablando de plazos y compromisos. A veces, se cruzaban en los pasillos de la empresa, intercambiando una sonrisa rápida o un gesto discreto. Aunque trabajaban en el mismo lugar, parecían vivir en mundos separados durante la jornada. Al final del día, cuando volvían a casa, las conversaciones giraban en torno a la rutina diaria. Vera hablaba sobre los desafíos del trabajo, los productos de limpieza que faltaban en el inventario, las historias curiosas que escuchaba de sus compañeras. Sergio, en cambio, hablaba sobre reuniones agotadoras, plazos ajustados y su deseo de crecer aún más dentro de la empresa. Hoy el director elogió mi actitud en la negociación del contrato, comentó una noche mientras cenaban. Vera sonrió, sincera. Le gustaba ver a su esposo realizado profesionalmente. Qué bueno, amor. Siempre ha sido muy dedicado. Él asintió, pero pronto cambió de tema, distraído con el celular. Era un patrón que se repetía con frecuencia. Las conversaciones entre ellos eran ligeras, pero cada vez más superficiales. Hubo un tiempo en que pasaban horas hablando de la vida, haciendo planes para el futuro. Ahora, todo parecía reducirse al trabajo, las responsabilidades y la agotadora rutina que los envolvía. Aún así, Vera no se quejaba. Sabía que la dinámica de los matrimonios cambiaba con el tiempo, y que no siempre el brillo del inicio se mantenía con la misma intensidad. Lo importante era que seguían juntos, avanzando, uno al lado del otro. En los últimos meses, Vera comenzó a notar algunos cambios en el comportamiento de Sergio. No eran cosas obvias, nada evidente, pero pequeños detalles que parecían hacerse más notorios con el paso de los días. Al principio, no les dio mucha importancia. Después de todo el mundo pasa por etapas de mucho trabajo, momentos de cansancio o distracción. Pero, poco a poco, los cambios comenzaron a volverse más evidentes. Sergio, que siempre había tenido una rutina predecible, ahora parecía más ausente, incluso cuando estaba presente. Cuando llegaba a casa, se mostraba más animado de lo habitual, pero nunca compartía la razón. Vera lo observaba de reojo, tratando de entender aquella repentina ligereza en su expresión. Antes, solía desahogarse con ella por cualquier cosa, desde un problema en su departamento hasta una noticia que había leído en el periódico. Ahora, sus palabras eran más escasas, como si viviera en un mundo del que Vera no formaba parte. En el trabajo, Vera comenzó a escuchar murmullos aquí y allá. Como empleada de limpieza, muchas veces pasaba desapercibida, y era precisamente en esos momentos cuando las conversaciones surgían sin filtros. Te lo juro, los vi ayer en el estacionamiento, riendo como si fueran viejos amigos. ¿Viejos amigos? Amiga, eres muy ingenua. Eso es otra cosa, y lo peor. Ni siquiera intentan ocultarlo. A Vera no le gustaba prestar atención a los chismes. La gente siempre exageraba las cosas,
sacaba conclusiones precipitadas. Ella no era ese tipo de persona. Pero, con el tiempo, los comentarios se hicieron más frecuentes. Almorzaron juntos otra vez hoy. Ya perdí la cuenta de cuántas veces esta semana. Pues sí. Debe ser amistad, ¿no? Bueno. Amistad. Intentó ignorarlo. Trató de convencerse de que todo era profesional. Pero, en el fondo, esas palabras comenzaron a acumularse como una sombra en su mente. Fue solo cuando comenzó a observar con sus propios ojos que se dio cuenta de cuánto Sergio realmente estaba diferente. En los descansos, siempre tenía compañía. Los dos conversaban en voz baja, reían de cosas que nadie más parecía entender. Vera no podía decir que había algo malo allí, al menos no de manera concreta. Pero había una complicidad que no podía ser ignorada. En la merienda de la tarde, mientras limpiaba las mesas del área común, lo vio ofrecerle un chocolate a ella. Un gesto pequeño. Pero Vera recordó que, años atrás, era ella quien recibía esos gestos de él. Pequeñas gentilezas, miradas sutiles, momentos que solo tenían sentido para quienes estaban dentro de la relación. Esa noche, acostada en la cama junto a Sergio, intentó alejar los pensamientos. Él dormía tranquilo, como si nada hubiera cambiado. Y quizás nada realmente había cambiado. Tal vez solo eran cosas de su cabeza. Pero, por primera vez, Vera sintió que algo en su vida comenzaba a escaparse de entre sus dedos. Y aún no sabía qué hacer con esa sensación. El día transcurría como cualquier otro. Vera siguió su rutina habitual, recorriendo los pasillos de Constructora Vallejo con su carrito de limpieza. La actividad en la oficina ya comenzaba a disminuir, y esa era su hora favorita de la jornada. Cuando los empleados se iban, podía trabajar en paz, sin tener que esquivar a personas apuradas ni escuchar conversaciones sobre proyectos que no le concernían. Sin embargo, su corazón estaba inquieto. En las últimas semanas, los rumores sobre Sergio y su compañera de trabajo se habían intensificado. Vera intentaba ignorarlos, convencerse de que solo eran exageraciones, de que la gente siempre disfrutaba hablando de la vida ajena. Pero algo dentro de ella pesaba, como si su intuición le gritara que dejara de fingir que nada estaba ocurriendo. Respiró hondo al llegar a la puerta de la oficina de su marido. Tocó 2 veces, como siempre hacía, y esperó. No hubo respuesta. Probablemente ya se había ido a casa, como solía suceder la mayoría de los días. Giró el picaporte y entró. Lo que vio, sin embargo, hizo que su cuerpo se paralizara. Sergio estaba allí. No solo. Su compañera, sentada sobre el escritorio de él, reía con la misma ligereza de quien no tiene preocupaciones en el mundo. Estaban demasiado cerca. La intimidad era evidente en sus miradas, en sus sonrisas, en la forma en que las manos de él descansaban junto al cuerpo de ella, como si esa cercanía ya fuera algo natural. Por un instante, Vera no pudo respirar. No era solo el hecho de verlos juntos. Era la complicidad entre ellos. La manera en que Sergio miraba a aquella mujer. Un día, esa mirada había sido solo para ella. El silencio en la sala se prolongó por un segundo largo y aplastante. Fue Sergio quien notó primero su presencia. Se enderezó en la silla, ajustando la postura como si estuviera lidiando con un problema cualquiera del trabajo. La otra mujer, en cambio, solo sonrió de lado, cruzando los brazos. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Vera, con la voz firme pero el pecho ardiendo. Sergio suspiró, como si estuviera cansado de la situación. Vera, no empieces. La frialdad en sus palabras fue peor que cualquier confirmación que pudiera haber dado. ¿No empiece? Su voz vaciló. Entro en tu oficina y te encuentro, así, con ella, y me dices que no empiece. La otra mujer rió bajito, mirándola con una diversión cruel. Ay, Vera, no hace falta dramatizar tanto. Estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. Vera sintió esas palabras cortar como cuchillas. ¿Tormenta en un vaso de agua?
Su mirada iba de uno al otro, buscando alguna explicación, cualquier cosa que hiciera que aquello doliera menos. Pero Sergio solo negó con la cabeza, impaciente. Vera, seamos honestos. Su expresión era fría, distante. La miró de arriba abajo, como si tuviera delante a una extraña. Eres solo la mujer que limpia el suelo. ¿Qué entiendes tú de la vida que llevo aquí dentro? El impacto recorrió cada célula del cuerpo de Vera. ¿Qué? La otra mujer inclinó la cabeza, disfrutando la escena. Es la verdad. ¿De verdad crees que él y yo somos del mismo mundo, o que él pertenece al tuyo? Vera sintió el estómago revuelto. No era solo la traición. Era el desprecio. La forma en que hablaban de ella como si fuera inferior. Como si los años de matrimonio, de compañerismo, no hubieran significado nada. Sergio suspiró, cansado. Y mira, no hace falta hacer un escándalo. Se madura sobre esto. Por un segundo, Vera quiso gritar, sacarlo todo, decirle cuánto le dolía. Pero el dolor era tan grande que se quedó atrapado en su garganta. Sintió los ojos arder, pero se negó a llorar allí, frente a ellos. Tragó en seco, respiró hondo. Sin decir nada más, se dio la vuelta y salió de la sala. El peso del mundo parecía aplastarla a cada paso. Pero siguió caminando, con la visión borrosa por las lágrimas que se negaban a caer. Tan pronto como llegó al pasillo vacío, se sostuvo del carrito de limpieza, tratando de recuperar el aliento. No sabía cuánto tiempo se quedó allí, quieta, solo intentando organizar la avalancha de sentimientos que amenazaba con destrozarla. Pero entonces, como siempre hacía, levantó la cabeza y continuó con su trabajo. Las lágrimas corrían silenciosas mientras fregaba el suelo. Pero en ese momento, algo dentro de ella le decía que nada volvería a ser como antes. La noche parecía más silenciosa de lo normal cuando Vera llegó a casa, después de haberse quedado hasta tarde limpiando. El pasillo oscuro, el leve chirrido de la puerta al abrirse, el olor familiar del apartamento. Todo debería traerle consuelo, pero en ese momento, solo parecía un espacio vacío. Una casa que ya no era suya. Sergio estaba en el sofá, con el celular en la mano, como si absolutamente nada hubiera pasado. Ni siquiera levantó la mirada cuando ella entró. Por un instante, Vera se quedó quieta, solo observándolo. ¿Cómo podía actuar así? ¿Cómo podía estar tan tranquilo, tan indiferente, después de todo? Respiró hondo, sintiendo su corazón encogerse. No podía seguir viviendo aquello. No podía seguir atada a algo que ya no existía. Caminó hasta el centro de la sala, manteniendo la voz firme, aunque su pecho ardía. Se acabó, Sergio. Él parpadeó un par de veces antes de finalmente alzar la vista hacia ella. ¿Qué? Ella mantuvo la postura, aunque sentía las piernas temblar. En nuestro matrimonio. Su voz era cortante, se acabó. Por un instante, Sergio solo la miró. Luego soltó una risa baja, sacudiendo la cabeza. Ay, Vera, deja de exagerar. ¿Exagerar? Aquella palabra la golpeó con fuerza. Después de todo lo que él había hecho, después de todas las mentiras y traiciones, ¿todavía tenía la audacia de tratarla como si estuviera exagerando? ¿Exagerando? Su voz salió entrecortada, pero cargada de un dolor que ya no intentaba ocultar. Me engañas, me humillas, me tratas como si no valiera nada, ¿y crees que estoy exagerando? Sergio suspiró, como si aquella conversación solo estuviera interrumpiendo su momento de descanso. Y mira, haz todo este drama si quieres, pero de verdad creo que estás siendo impulsiva. Mañana se te pasará y volverás a la normalidad. Volver a la normalidad. Como si pudiera simplemente fingir que nada había pasado. Como si pudiera seguir mirándolo como antes. Sintió que algo dentro de ella se rompía. Sin decir nada más, se dio la vuelta y fue al dormitorio. Necesitaba salir de allí. Abrió el armario y tomó la primera maleta que encontró. No necesitó pensar mucho en qué llevar.
Separó algunas prendas, zapatos, documentos. Lo esencial. Porque lo que realmente importaba ya había sido destruido. En medio de la habitación, mientras doblaba una prenda de ropa, sus manos comenzaron a temblar. Una lágrima silenciosa rodó por su rostro. No era solo tristeza. Era el dolor de darse cuenta de que había dedicado años de su vida a alguien que, al final, no se preocupaba por ella. Detrás de ella, Sergio apareció apoyado en el marco de la puerta. ¿En serio vas a irte de casa así, en medio de la noche? Ella no se detuvo. Solo siguió doblando la ropa, intentando controlar su respiración. Me voy a casa de mis padres. Él soltó una risa sarcástica. ¿Y qué vas a hacer allí? Vera. ¿Volver a la vidita que tenías antes de mí? Ella cerró la maleta con un movimiento firme y se giró para encararlo. Cualquier vida lejos de ti es mejor que esto. Sergio la miró por un instante, como si procesara sus palabras. Pero luego se encogió de hombros, como si nada de aquello importara realmente. Haz lo que quieras. Pero no hace falta todo este drama, ¿sabes? Estás actuando como si fuera una tragedia. Vera respiró hondo, sintiendo una última oleada de dolor apretar su pecho. La tragedia, Sergio, fue haber creído que eras el hombre de mi vida. Sin esperar respuesta, tomó la maleta y salió de la habitación. A cada paso, sentía el corazón pesar. Pero no miró atrás. Caminó hasta la puerta de salida, sintiendo que ese momento era el más difícil de todos. Pero, al mismo tiempo, el más necesario. Abrió la puerta y salió del apartamento. La madrugada estaba fría, y el viento helado le cortó el rostro. Pero, en ese instante, supo que nunca más volvería a ese lugar. Apretó con fuerza el asa de la maleta, levantó la cabeza y siguió adelante. Tomó un taxi y, mientras el coche avanzaba por la ciudad silenciosa, las lágrimas finalmente brotaron. No eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de liberación. La casa de los padres de Vera estaba en un barrio sencillo, lejos del centro de la ciudad. Cuando el taxi se detuvo frente a la puerta, sintió una mezcla de alivio y derrota. Aquel era el lugar donde creció, donde tuvo sus primeros sueños, donde aprendió sobre la vida. Pero volver a casa después de tantos años, después de haber construido una historia con Sergio, hacía que todo pareciera un retroceso. Antes siquiera de tocar la puerta, su madre, doña Lucía, apareció. Su rostro, envejecido por el tiempo, se contrajo con preocupación al verla allí, con una maleta y los ojos enrojecidos de tanto llorar. «Hija mía, ¿qué ha pasado?» Vera intentó responder, pero las palabras quedaron atrapadas. Sintió que el mentón le temblaba y, antes de poder contenerse, las lágrimas volvieron. Su madre la envolvió en un abrazo fuerte, lleno de protección, sin necesidad de explicaciones. «Yo, terminé mi matrimonio, mamá». Doña Lucía la apretó aún más contra su pecho. «Hiciste lo que tenías que hacer. Ahora entra, vamos a conversar». El padre de Vera, don Helio, estaba sentado en el sillón, viendo televisión. Cuando vio a su hija entrar de esa manera, frunció el ceño y bajó el volumen. «¿Qué hizo ese desgraciado?» Vera no quería hablar. Sentía vergüenza. Vergüenza de haber sido engañada, de haber creído durante tanto tiempo en algo que no existía. Pero, poco a poco, fue contando. No todos los detalles, porque aún dolía demasiado, pero sí lo suficiente para que sus padres entendieran. Don Helio guardó silencio por un momento, mirando al suelo. Luego suspiró y la miró. «Eres mi hija. Siempre tendrás un hogar aquí. Pero quiero que me prometas algo». «¿Qué cosa?», preguntó Vera, secándose los ojos. «Que no dejarás que ese hombre destruya tu fortaleza. Has trabajado mucho para convertirte en quien eres. Él no puede quitarte eso». Vera asintió, aunque sin estar segura de poder cumplir aquella promesa. A la mañana siguiente,
despertó antes de que saliera el sol. Casi no había dormido, el colchón distinto, el olor de la casa, los sonidos familiares de la infancia, todo le parecía extraño. Pero lo que más dolía era saber que, a pesar de todo, aún tenía que ir a trabajar. Constructora Vallejo seguía siendo su sustento, y Vera no podía simplemente renunciar. Así que se puso el uniforme, se recogió el cabello y salió para un nuevo día, tratando de convencerse de que podría soportarlo. Cuando llegó a la empresa, sintió las miradas de inmediato. Lo sabía. Sabía que la historia ya se había difundido. Los rumores, antes susurrados, ahora venían acompañados de miradas de lástima, murmullos apagados y risitas disimuladas. El ambiente, que antes era solo su lugar de trabajo, ahora parecía un campo minado. ¿Qué valor el suyo de seguir viniendo?, oyó decir a una voz mientras pasaba por el pasillo. Yo no tendría tanta cara dura, respondió otra persona. Cada comentario era una puñalada invisible. Pero Vera mantuvo la cabeza en alto. Fingió que no oía, fingió que no dolía. Pero dolía. Dolía aún más cuando se cruzaba con Sergio. Él la trataba con la misma indiferencia de siempre, como si nada hubiera pasado. Como si ella no fuera más que una sombra que pasaba por allí. Como si nunca hubieran compartido una vida juntos. Y luego, estaba Lorena. Parecía disfrutar la situación. Pasaba junto a Vera con una sonrisa satisfecha en los labios, como quien ya ha ganado una batalla antes de que empiece. Ah, buenos días, Vera, dijo una vez, con una dulzura exagerada. Espero que no te estés esforzando demasiado. Al fin y al cabo, no todo el mundo tiene suerte en su carrera, ¿verdad? Vera no respondió. No porque no tuviera palabras, sino porque sentía que, si decía algo, su voz saldría temblorosa. Y ella se negaba a mostrar debilidad. Pero la peor parte era la soledad. Antes, Vera tenía compañeras que, aunque no fueran grandes amigas, compartían conversaciones, tomaban café juntas, reían. Ahora, todas parecían evitarla. Algunas por lástima, otras por miedo a involucrarse. Estaba sola. Y día tras día, la humillación se repetía. Aún así, Vera continuaba. Aunque su corazón estuviera hecho trizas, aunque sus ojos ardieran de contener el llanto, seguía limpiando los pasillos, lavando los cristales, organizando los escritorios. Porque, en el fondo, algo dentro de ella le decía que aún no era el final. Solo que no sabía cuándo, ni cómo, pero algún día aquella historia cambiaría. Las semanas se arrastraban como si el tiempo se hubiera ralentizado. Cada día en Constructora Vallejo era una nueva prueba de resistencia para Vera. Las miradas, los susurros, la forma en que algunas personas bajaban la voz cuando ella pasaba. Era como si su presencia allí fuera un recordatorio incómodo para todos. Pero lo que más dolía era Sergio. Seguía actuando como si ella no existiera. Peor aún, parecía cada vez más cómodo al lado de Lorena. Vera se preguntaba hasta cuándo soportaría. Hasta cuándo seguiría yendo a trabajar a aquel lugar, limpiando los pasillos donde la gente se reía de ella, donde el hombre que un día amó la despreciaba sin culpa. Hasta cuándo aguantaría aquel peso en el pecho, aquella sensación de que cada día perdía un poco más de sí misma. Esa mañana, mientras fregaba el suelo del hall principal, sintió que sus manos flaqueaban. Había algo dentro de ella que simplemente no podía más. Fue entonces cuando decidió. No volvería más. Necesitaba liberarse, poner fin a aquella historia de la manera correcta. Respiró hondo y dejó caer la esponja dentro del balde. El fuerte olor del producto de limpieza mezclado con el café recién hecho de la recepción pareció intensificar la escena. Se acomodó el uniforme, secó el sudor de su frente y caminó hasta el ascensor. Cada piso que marcaba el visor parecía un paso hacia algo más grande. Cuando llegó al último piso, respiró hondo antes de golpear la puerta de la oficina de la fundadora de la empresa, doña Leticia Vallejo. Adelante. La voz firme de la empresaria siempre imponía respeto. Vera abrió la puerta y entró.
Doña Leticia estaba sentada detrás de su enorme escritorio de caoba, con la mirada atenta, como si ya supiera el motivo de aquella visita. ¿Qué deseas, Vera? Intentó encontrar las palabras adecuadas, pero su voz salió más baja de lo que pretendía. Yo quería entregar mi renuncia. Doña Leticia arqueó una ceja. ¿Renuncia? Vera asintió, apretando las manos una contra la otra. No puedo seguir aquí. Tengo motivos personales. La empresaria guardó silencio por un instante. Sus ojos la analizaban con una mezcla de comprensión y algo más. Algo que Vera no supo descifrar. Entonces, para su sorpresa, doña Leticia se recostó en la silla y entrelazó las manos sobre el escritorio. Ya lo sé todo. El corazón de Vera se aceleró. ¿Cómo dice? La mujer soltó un suspiro antes de continuar. Estaba en el pasillo aquel día. Su voz era firme, pero cargada de algo que Vera no esperaba, indignación. Escuché cada palabra que Sergio y Lorena te dijeron. Vera sintió un nudo en la garganta. ¿Usted lo escuchó? Sí. Y me indignó. El silencio llenó la sala. Vera no sabía qué decir. Durante semanas, había cargado aquella humillación sola, creyendo que a nadie allí le importaba. Y ahora descubría que alguien lo había sabido todo. Doña Leticia continuó, sabes, Vera, cuando fundé esta empresa, hace muchos años, yo era una mujer sola en un mundo dominado por hombres. Sé muy bien lo que es ser humillada, subestimada, tratada como inferior. Pero nunca me dejé doblegar. Vera permaneció en silencio, absorbiendo cada palabra. Y ahora, al mirarte, veo algo que me recuerda a mí misma. Trabajo duro, fortaleza, dignidad. Cosas que esos dos jamás tendrán. Entonces, la empresaria hizo algo que Vera jamás hubiera imaginado. Sonrió. Una sonrisa pequeña, cargada de algo que parecía respeto. No tengo hijos, Vera. No tengo herederos. He pasado toda mi vida construyendo esta empresa, y todo lo que he hecho ha sido con mis propias manos. Pero ahora, ha llegado el momento de pasar el legado. El corazón de Vera comenzó a latir aún más rápido. ¿Qué quiere decir con eso? Doña Leticia se inclinó ligeramente hacia adelante, como si estuviera a punto de revelar un secreto. Quiero que tú tomes las riendas de esta empresa. El shock recorrió cada célula del cuerpo de Vera. ¿Qué? La mujer sonrió levemente. Quiero que seas mi sucesora. Que aprendas todo lo necesario para dirigir este lugar. Pagaré tus estudios, te enseñaré todo lo que sé. Pero, al final, Constructora Vallejo será tuya. Vera sintió que sus piernas flaqueaban. Esto es una locura. Yo solo la mujer que limpia el suelo. Doña Leticia arqueó una ceja. ¿Que eso es lo que te han hecho creer? Vera abrió la boca para responder, pero nada salió. La empresaria se levantó y caminó hacia ella, apoyando una mano en su hombro. Vales mucho más de lo que piensas, querida. La única pregunta que importa ahora es, ¿lo aceptas? Los ojos de Vera estaban llenos de lágrimas. El destino acababa de darle una oportunidad que jamás imaginó. Y esta vez, no la dejaría escapar. Doña Leticia sabía que aquel sería uno de los momentos más importantes en la historia de Constructora Vallejo. En la mesa frente a ella, un documento con los detalles del gran evento que ocurriría en unos días. Todo estaba organizado, el salón reservado, las invitaciones enviadas, los discursos preparados. Los empleados solo sabían que algo grandioso sería anunciado, pero nadie, aparte de ella y Vera, conocía la verdadera razón de ese encuentro. Leticia no era una mujer de sorpresas. Siempre creyó que el mundo de los negocios exigía mano firme y una planificación impecable. Pero, esta vez, quería que cada empleado de esa empresa, incluyendo a aquellos que subestimaron y humillaron a Vera, sintieran el impacto de lo que estaba a punto de suceder.
Tomó el teléfono y marcó el número de su asistente. Asegúrate de que todos los empleados asistan al evento. Quiero la presencia de cada uno. Al colgar, sonrió para sí misma. Esta sería una noche inolvidable. El día del evento llegó con una energía diferente en Constructora Vallejo. El salón principal de la empresa estaba impecable, con un escenario montado en el centro y sillas organizadas en filas. Los empleados llegaban poco a poco, curiosos y ansiosos. Sergio y Lorena estaban entre ellos, sentados en la parte delantera. Y esto debe ser sobre una nueva alianza o algo por el estilo, comentó Lorena, cruzando las piernas. Sergio sonrió de lado, ajustando la manga de su traje. O tal vez Leticia finalmente anuncie su jubilación. ¿Quién sabe? Quizás yo ocupe su puesto. Lorena soltó una risita. Te lo mereces. Después de todo, eres uno de los mejores administradores de aquí. Sergio lanzó una mirada rápida hacia el fondo del salón y frunció el ceño al ver a Vera sentada allí, discreta pero presente. Mira quién vino, murmuró con burla. Lorena miró en la misma dirección y rió. Debe estar rogando por su trabajo de vuelta. Apuesto a que se arrepintió de haber renunciado. Sergio soltó una risa baja. Bueno, si lo necesita, puedo dejar que limpie mi oficina. Ambos rieron, como si fueran intocables. Pero, en ese instante, el sonido del micrófono resonó en el salón, y todos se quedaron en silencio. Doña Leticia subió al escenario con su imponente presencia de siempre. Buenas noches a todos. El silencio se apoderó de la sala y todas las miradas se dirigieron hacia ella. Los reuní aquí hoy para un anuncio que cambiará el futuro de esta empresa. Como saben, Constructora Vallejo es el fruto de años de dedicación. Construí cada parte de ella con esfuerzo y sacrificio. Y, como todo en la vida, llega un momento en el que debemos pasar adelante lo que hemos creado. Un murmullo comenzó entre los empleados. Por fin, murmuró Sergio a Lorena. Apuesto a que estoy en la lista para asumir un puesto importante. Leticia continuó. Muchos pueden pensar que elegiría a un sucesor basándome en títulos, años en la empresa o posición en el mercado. Pero la verdad es que siempre he creído que una empresa se mantiene en pie por valores más grandes que eso. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada a la multitud, antes de finalmente decir, les presento a la nueva dueña de Constructora Vallejo. Vera. Todo el salón quedó en shock. El tiempo pareció detenerse. Sergio parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido bien. ¿Qué? Lorena abrió los ojos con sorpresa, su rostro pálido. Que esto es una broma, ¿no? Pero no lo era. Vera se levantó lentamente de su silla y comenzó a caminar por el pasillo hacia el escenario. Su postura era firme, sus ojos, decididos. Cada paso que daba resonaba en el salón en un silencio absoluto. Sergio sintió un escalofrío al verla subir al escenario. La mujer a la que humilló, a la que despreció como si no valiera nada, ahora era su jefa. Y debe haber algún error, murmuró Lorena, tratando de reír, pero su voz sonó temblorosa. Pero no había ningún error. Vera tomó el micrófono de las manos de doña Leticia y miró directamente a la multitud. Buenas noches. Su voz salió firme. Sin dudar. Hizo una pausa, luego miró directamente a Sergio. Durante años, muchas personas subestimaron quién soy. Pero hoy estoy aquí para demostrar que el trabajo duro, la dignidad y la fortaleza valen más que cualquier cargo o estatus. Los ojos de Sergio estaban fijos en ella. Esto no puede estar pasando, murmuró, incrédulo. Vera continuó, mi compromiso, a partir de ahora, será continuar con el legado de doña Leticia, con los mismos valores y la misma determinación. Esta empresa ahora está bajo nueva dirección. El salón estalló en aplausos. Muchos empleados que antes la ignoraban ahora la miraban con un respeto genuino. Sergio y Lorena, en cambio, parecían petrificados.
La mujer de la limpieza ahora era la dueña de todo. Y ellos eran solo empleados comunes. Doña Leticia colocó una mano sobre el hombro de Vera y sonrió. El escenario es tuyo. Vera sintió ganas de llorar. Años de humillación, de esfuerzo invisible, de lucha silenciosa. Y ahora, ahí estaba ella. En la cima. Y, por primera vez, supo que nunca más dejaría que nadie la pisoteara. En los meses siguientes al gran anuncio, Vera se sumergió de lleno en el aprendizaje. Doña Leticia cumplió su promesa, pagó sus estudios, puso a los mejores profesionales a su lado y le enseñó personalmente todo lo que sabía sobre la administración de la empresa. El proceso no fue fácil. La transición de limpiadora a dueña de la empresa exigió esfuerzo, noches sin dormir y un nivel de dedicación que jamás había experimentado antes. Pero Vera era incansable. Cada día se sentía más preparada, más confiada. Los números, los contratos, las estrategias, todo lo que antes parecía lejano ahora tenía sentido. Y entonces, llegó el momento. Después de meses de aprendizaje, Vera finalmente asumió su posición como presidenta de Constructora Vallejo. El primer día como líder oficial, caminó por los pasillos de la empresa con la cabeza en alto. Sentía las miradas de los empleados, pero, a diferencia del pasado, ya no eran miradas de lástima o superioridad. Eran de respeto. Buenos días, doña Vera. La saludó un empleado, sonriendo. Ella le devolvió la sonrisa. Aún le resultaba extraño escuchar ese título. Pero, al mismo tiempo, era la confirmación de que su arduo trabajo la había llevado hasta allí. La mayoría de los empleados la recibió bien. Muchos la admiraban por su trayectoria y veían en ella a una líder diferente, accesible, que conocía la empresa desde adentro. Al fin y al cabo, pocos conocían ese lugar como Vera. Pero todavía quedaba un problema por resolver. Sergio y Lorena. Ambos seguían en la empresa, intentando comportarse como si nada hubiera cambiado. Sergio, que antes exudaba arrogancia, ahora era solo un empleado más, intentando mantener la compostura. Pero Vera notaba en sus ojos la incomodidad, la frustración de estar por debajo de ella. Lorena, en cambio, seguía siendo venenosa. Buenos días, doña Vera, dijo un día, con una sonrisa forzada. ¿Quién lo diría, eh? Realmente tuviste un golpe de suerte. Vera simplemente arqueó una ceja. ¿Suerte? Lorena soltó una risita. Ah, claro. Estoy segura de que todo fue mérito tuyo. Vera la observó por un instante. La mujer que alguna vez se burló de ella ahora intentaba ocultar su desprecio detrás de palabras ponzoñosas. Pero ya no importaba. Porque Vera ya había tomado una decisión. A la mañana siguiente, convocó a Sergio y Lorena a una reunión en la oficina de presidencia. Cuando entraron, Vera estaba sentada detrás del escritorio que antes perteneció a doña Leticia. Los miró a ambos, sintiendo una calma absoluta en su interior. Sergio cruzó los brazos. ¿Y ahora qué? Lorena se echó el cabello hacia atrás, impaciente. Oh, vamos, Vera, tenemos trabajo que hacer. Vera respiró hondo antes de hablar. Están despedidos. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Sergio parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido bien. ¿Qué? Lorena rió, incrédula. Que esto es una broma, ¿verdad? Vera mantuvo la expresión seria. No es una broma. Los dos están oficialmente fuera de Constructora Vallejo. Sergio golpeó la mesa con las manos, furioso. No puedes hacer esto. Sí puedo, respondió Vera, firme. Y lo estoy haciendo. Lorena miró de Vera a Sergio, esperando que él resolviera la situación. Esto es ridículo, dijo. Solo lo haces por venganza. Vera se inclinó levemente hacia adelante. No, Lorena. Esto es para cerrar un ciclo. Mi vida siguió adelante, y ustedes ya no forman parte de ella.
Sergio se levantó bruscamente. Solo estás aquí porque doña Leticia sintió lástima por ti. Vera sonrió, imperturbable. No, Sergio. Estoy aquí porque lo merecí. Lorena bufó, poniéndose de pie también. Pues que sepas que ahora podrás tener dinero, pero nunca serás como nosotros. Vera simplemente la observó por un momento antes de responder, con voz tranquila pero llena de significado. Gracias a Dios por eso. Sergio la miró con odio, pero ya no tenía poder allí. No había nada que pudiera hacer. Y esto se te va a volver en contra, dijo, en un último vestigio de arrogancia. Vera se recostó en la silla. Lo veremos. Ahora, por favor, tomen sus cosas y váyanse. Lorena abrió la boca para replicar, pero Sergio la tomó del brazo. Vámonos, dijo entre dientes. Y, sin más, los dos salieron de la oficina. Vera soltó el aire que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Eso era todo. El último lazo con su pasado había sido cortado. Se levantó y caminó hasta la ventana, observando la ciudad frente a ella. Había ganado. No por venganza, no por orgullo, sino porque lo merecía. Y, de ahí en adelante, su historia sería escrita por sus propias manos. Vera fue humillada, traicionada y subestimada. Su marido y la amante se rieron de ella, creyendo que siempre estarían en la cima mientras ella seguiría siendo invisible. Pero el destino dio vueltas, y la mujer que un día fue ignorada se convirtió en la dueña de todo. Demostró que la dignidad y el trabajo duro valen más que cualquier cargo o estatus. Al final, Vera no solo reconstruyó su vida, sino que también les mostró a todos que nadie puede definir el valor de otra persona. Y si te gustó esta historia, suscríbete al canal para más relatos emocionantes como este.